Hace unos días atrás, la Iglesia Cuerpo de Cristo ha realizado un nuevo Congreso de Remar Internacional. El lema ha sido Vírgenes Sensatas. Y este lema va acorde a lo que dice el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo del 1 al 13. El tema central de la parábola de las 10 vírgenes es la importancia de estar preparados para la segunda venida de Jesús. Jesús le narró esta parábola a sus discípulos después de hablarles sobre las señales del fin del mundo en Mateo capítulo 24. Esta es una de las llamadas parábolas del reino, porque explica verdades relacionadas con el reino de Dios. Y en esta parábola de las 10 vírgenes se enfatiza la importancia de estar preparados para la segunda venida del Mesías. Él prometió que volverá, pero no sabemos cuándo será su regreso. Por lo tanto, debemos estar atentos y mantenernos preparados para ese momento. En la parábola vemos a 10 vírgenes jóvenes que, según se sobreentiende, eran amigas de la novia. Ellas salieron a esperar al novio, a recibirlo para entrar con él a la celebración de la boda. Todas llevaban lámparas encendidas. 5 de esas vírgenes iban preparadas con aceite extra en sus vasijas. A esas se las llama las vírgenes prudentes, las vírgenes sensatas, porque estaban preparadas por si surgía algún imprevisto o el novio se retrasaba. Las otras 5 vírgenes eran las insensatas, las imprudentes. Se presentaron solamente con sus lámparas. Las 10 vírgenes esperaron y esperaron, pero como el novio no llegaba, se quedaron dormidas. Finalmente, a la medianoche, oyeron gritos que avisaban sobre la llegada del novio, y como era la costumbre, ellas debían salir a recibirlo. Las 10 vírgenes se levantaron y prepararon sus lámparas para salir al encuentro del novio, pero sucedió algo terrible, podríamos decir. Las lámparas de las insensatas se apagaban porque ya no les quedaba suficiente aceite. Ellas intentaron convencer a las otras 5 para que compartieran con ellas el aceite extra que tenían, pero las 5 prudentes se negaron. Les dijeron que era mejor que fueran a comprar aceite para ellas porque, si les compartían, corrían el riesgo de quedarse todas sin aceite. Las que necesitaban aceite salieron a comprar, pero mientras lo hacían, llegó el novio. Esas 5 vírgenes preparadas con suficiente aceite entraron con él. Sí, las preparadas entraron con el novio. Entraron a la celebración de la boda. Y después de entrar, se cerró la puerta. Cuando regresaron las otras 5, se encontraron con la puerta cerrada. Intentaron convencer al novio para que abriera la puerta, pero él no lo hizo y ellas se quedaron fuera. Al terminar de contar la parábola, Jesús dio la siguiente advertencia a sus discípulos: velen, pues, porque no saben ni el día ni la hora. Hoy tenemos entre nosotros a esos falsos maestros, a esos falsos profetas que se atreven a decir que el Señor vendrá en unos años. El Señor viene en este 2024, el Señor viene en 2025. Ni Jesús sabe cuándo va a regresar, ni los ángeles, solo lo sabe el Padre de las luces. Por eso no te creas lo que dicen estos falsos maestros, porque ni el propio Jesús sabe cuándo será su regreso, solo el Padre. Hay varias cuestiones que mencionar sobre esta parábola. Hay elementos clave de la parábola de las 10 vírgenes. Las vírgenes representan a los creyentes que esperan el regreso de Cristo, que esperan el esposo celestial. Las lámparas simbolizan la luz, esa luz de la fe, las buenas obras. El aceite representa la provisión espiritual como la comunión con Dios, la fe genuina, el Espíritu Santo. El esposo es la figura de Cristo, quien va a regresar para llevar a su iglesia a ese banquete celestial. El retraso que tiene Cristo, el esposo, indica que el regreso de Cristo no ocurre en el tiempo que los creyentes esperan, lo cual prueba su preparación, su perseverancia. Y la puerta cerrada simboliza el juicio final. Así de claro.
Ahí no habrá segundas oportunidades. Estos son los elementos claves de esta parábola de las 10 vírgenes. ¿Por qué eran insensatas? Vamos a hacer un pequeño test. Puedes ir respondiendo a medida que formulo las preguntas. ¿Por qué eran insensatas? Esas 5. 2 respuestas. Las sabes, sencillas, no llevaron suficiente aceite. Y eso denota falta de previsión espiritual. Por eso eran insensatas. Pero también dependían de otros para suplir lo que les faltaba. Es decir, que había una falta de responsabilidad personal. Por eso son vírgenes insensatas. ¿Qué lecciones me dan estas cinco vírgenes insensatas? 3 lecciones. La importancia de la preparación continua, es decir, no basta con comenzar bien, la vida cristiana requiere perseverancia, estar preparados en todo momento. La individualidad de la fe, es decir, la salvación es personal. Yo te puedo llevar a los pies de Cristo, pero luego tú decides si aceptas a Cristo o no. La salvación es personal, no puede ser prestada ni adquirida en el último momento. Y por último, otra lección, el peligro de distraerse. Aunque esperaban al esposo, su negligencia reveló que no estaban listas, no estaban preparadas. Las otras 5 sí. 5 prudentes, 5 imprudentes, 5 sensatas, 5 insensatas. Ahora bien, ¿qué aplicaciones tiene esta reflexión para mí? En primer lugar, el vivir en preparación constante. Tenemos que estar preparados. Jesús nos llama a velar porque no sabemos el día ni la hora de su regreso. Y eso implica una vida de obediencia, de oración, de santidad en todo momento. Otra enseñanza es cuidar nuestra lámpara. La fe debe ser nutrida constantemente mediante la palabra de Dios, mediante la oración, mediante la comunión con el Espíritu Santo. Si fallamos en estos puntos, no estamos cuidando nuestra lámpara. Otro punto interesante, la autosuficiencia espiritual de las vírgenes insensatas. Esas vírgenes confiaron en que podían obtener lo necesario en el último momento, y eso no es así. Debemos depender de Dios diariamente y no postergar decisiones importantes. No, mañana aceptaré a Cristo, no, mañana me arrepiento, no, mañana haré esto para Dios, no, mañana me congregaré, no, mañana empezaré el estudio bíblico, no, mañana empezaré a orar. No, ahora. A lo mejor mañana viene el esposo. O viene hoy. Y a lo mejor tú y yo no estamos preparados. ¿Te imaginas que el Señor viene mañana? ¿Te imaginas que el Señor viene esta noche? No, la semana que viene. El próximo lunes ya empiezo a orar, ya empiezo a congregarme. Ahora es el momento. Y otra aplicación, no descuidar la tardanza de Cristo. Aunque el regreso de Cristo parezca retrasado, no debemos desanimarnos ni dormir espiritualmente. Su promesa se va a cumplir. Preguntas que podemos hacernos. ¿Cómo estoy llenando mi lámpara espiritualmente cada día? ¿Estoy preparado para el regreso de Cristo o estoy confiando en tener más tiempo adelante? ¿Qué debo ajustar? ¿Qué ajustes debo hacer en mi vida para ser como las vírgenes prudentes? Esto es un desafío. Este es un desafío para ti y para mí. Hay un contexto profético también. La parábola forma parte de ese discurso escatológico de Jesús en Mateo 24, donde describe los acontecimientos relacionados con el fin de los tiempos, habla de su segunda venida y del juicio final. Y ese contexto de un marco profético a las enseñanzas de Jesús se ve reflejado en el esposo, que es Cristo, el tiempo de espera y el cierre de la puerta. Jesús es frecuentemente descrito como el esposo en las Escrituras. Lo puedes leer en Juan, en el libro de Apocalipsis, y esta parábola anticipa su regreso para recoger a su iglesia. La iglesia es su esposa. Luego viene el tiempo de espera. Proféticamente está señalando la aparente demora del regreso de Cristo que probará la fe.
El Señor no quiere que nadie perezca. Quiere que procedan todos al arrepentimiento y por eso tarda su venida, porque quiere que todos se salven. Y en esa espera tú y yo tenemos que estar preparados. Y luego viene el cierre de la puerta. Representa el momento en que se va a consumar la salvación para los preparados y tristemente se va a establecer el juicio para los que no están listos, para los que no lo están. Tenemos que prepararnos para la venida del esposo. Y preparamos el aceite del Espíritu Santo y nos preparamos, hay un llamado a ser vigilantes. El aceite a menudo simboliza al Espíritu Santo. Las vírgenes sensatas tenían suficiente aceite, lo que implica una relación profunda, constante con Dios a través del Espíritu Santo. Después Jesús enfatiza que la iglesia debe estar lista en todo momento porque el día de su regreso es desconocido, no lo sabemos. Por eso las vírgenes sensatas representan a los creyentes que se mantienen en comunión con Dios y ellos están preparados espiritualmente cada día. Fieles hasta el fin. Las vírgenes prudentes perseveran durante la tardanza del esposo. Sí, se van a dormir, pero están preparadas. Hay aceite de sobra en sus lámparas. Esto es interesante porque las vírgenes prudentes perseveran durante el tiempo que el esposo no llega. Y eso es consistente con otras profecías que llaman a la iglesia a ser fiel hasta el regreso de Cristo. Pablo habla en Hebreos capítulo 10, verso 36 sobre esto. Y el apóstol Juan habla también en Apocalipsis capítulo 3, verso 10. Fieles hasta el regreso de Cristo, fieles hasta el fin. Y cuando somos fieles hasta el fin, entramos a ese banquete. Proféticamente las vírgenes sensatas son admitidas al banquete. Y eso simboliza la fiesta celestial del Cordero, que menciona Juan en Apocalipsis capítulo 19, verso 7 en adelante. Ese banquete es una figura del gozo eterno en el reino de Dios. Pero claro, la parte negativa fue que esas vírgenes insensatas se quedaron fuera. Y a mí me da temor de Dios que yo me pueda quedar fuera. Que hoy te estoy predicando la palabra, que hoy estoy en el camino de Dios y mañana, por X o por Y, me desvío del camino y me pierdo la salvación. O no yo, mis familiares que no conocen a Cristo. Al regresar el esposo, las vírgenes insensatas son excluidas del banquete. Y esto apunta al juicio final, donde se va a separar a los fieles de los incrédulos. La puerta cerrada simboliza el fin de las oportunidades para los que no estuvieron preparados. Dios nos está dando una oportunidad, ahora mismo. Te está dando una oportunidad, te está dando la oportunidad de que te vuelvas a Él. Llegará un momento en que se cierra la puerta y ya no hay más oportunidad de volverse a Dios. ¿A qué estás esperando? ¿A que se cierre la puerta? Ahora es el momento. Ahora que desconocemos la venida del Mesías, ahora búscale. No cuando griten, ahí viene el esposo, y tú no tengas aceite en tu lámpara. Hay un clamor de medianoche. Y ese clamor representa que viene el esposo de manera sorpresiva, y ahí marca el cumplimiento de las profecías. La medianoche indica un tiempo inesperado y oscuro, lo cual refleja que el regreso de Cristo va a ocurrir cuando la humanidad menos lo espere. ¿Nos estamos preparando para la venida del Mesías? Espero que sí. Tenemos aplicaciones prácticas sobre esta reflexión, sobre esta parábola. El tiempo de la gracia se está terminando, hermanos. La tardanza del esposo representa el periodo de gracia en el que los creyentes tienen tiempo para prepararse. Y esta parábola nos está advirtiendo que este tiempo no es eterno. Cuando Cristo regrese, las decisiones estarán selladas, las puertas se cerrarán y no habrá más oportunidades. Llegará un momento en que la gracia, la misericordia de Dios se acabará.
Suena duro, pero es real. Se acabará. La exhortación final de Jesús es: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora. Mateo capítulo 25, verso 13. Este es un llamado profético para que la Iglesia viva en un estado constante de preparación, esperando la segunda venida. Pero mientras esperamos al Mesías, a Jesús, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Las vírgenes sensatas destacan la importancia de caminar en el Espíritu y de mantener nuestras lámparas encendidas. Tenemos que anhelar ser llenos del Espíritu Santo. Apocalipsis capítulo 19, verso 7 en adelante habla de las bodas del Cordero, donde los fieles, es decir, la novia de Cristo, será recibida en un banquete celestial. Las vírgenes prudentes simbolizan a la Iglesia preparada. Pablo, en la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16 y 17, describe la segunda venida de Cristo como un momento inesperado pero glorioso. Ahí está el clamor de medianoche. Y en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, verso 35, Jesús utiliza una imagen similar de un banquete y de siervos vigilantes, reforzando el mensaje de preparación constante. La parábola de las 10 vírgenes es una advertencia, es un estímulo también para ti y para mí. Las sensatas son el modelo de los que con paciencia y fe esperan la manifestación final del reino de Dios. A ellas tenemos que imitar. Y en términos proféticos, esta parábola refuerza la certeza que Dios va a regresar. Cristo regresará pronto y habrá un juicio. Y solo los preparados van a entrar en el gozo eterno, estarán en el banquete. Y los que no estén preparados, los que no tengan aceite en sus lámparas, se van a quedar fuera y van a ir al infierno. Mensaje directo, pero real. Si nos quedamos fuera, nos vamos al infierno. Y yo, siendo sinceros, hermanos y hermanas, no me quiero ir al infierno. Yo quiero estar ahí, en ese banquete celestial. ¿Estoy viviendo de manera que refleje mi esperanza en la segunda venida de Cristo? ¿Mi lámpara está encendida y tengo suficiente aceite para perseverar? ¿Qué cambios necesitamos hacer para estar espiritualmente preparados? Esta parábola no solo revela las consecuencias del descuido espiritual, sino también las bendiciones de la fidelidad y la vigilancia en el cumplimiento del plan profético de Dios. Hermanos, nos tenemos que preparar porque los tiempos son malos. Los tiempos finales se acercan y tú y yo tenemos que estar preparados, porque si no lo estamos, nos vamos a perder ese banquete celestial con el Rey de Reyes y Señor de Señores.